Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo me llamo Fran Parejo, soy abogado colegiado de Córdoba y quiero hacer un programa para explicaros un análisis jurídico sobre la última ley publicada con rango de ley ordinaria el pasado 19 de septiembre de 2020 en España, por la cual mediante una ley ordinaria se pretende modificar y limitar derechos fundamentales y libertades públicas como es la inviolabilidad del domicilio. Ya expliqué que era nulo en un vídeo anterior, sin embargo voy a hacer otro más desarrollado que pido que veáis. Se lo dedico al juez decano de los de Córdoba, señor Pareja Vallejo, que es una bella persona, a mi compañero de oposiciones, Fran, actual juez de Montilla, y también a otros amigos míos, tanto y tantos otros jueces y fiscales, y que estudiaron Derecho. Muchos que estudiaban oposiciones me preguntaban que por qué estudiaba. Muchos pensaban que lo hacía, que estudiaba oposiciones a jueces fiscal para ganar 3.000 y pico euros al mes fácil. Y en un puesto de responsabilidad bien considerado, pero no, era para hacer justicia. Las personas con alma comprenden los valores superiores. Y voy a empezar esta disertación hablando de Ulpiano. Domiccio Ulpiano, Domenico Ulpiano, nacido en el año 228 después de Cristo, en Roma, aunque de origen fenicio. Este nos decía, este jurisconsulto romano famoso, que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. La justicia, según Ulpiano, es dar a cada uno lo suyo. Es lo primero que te enseñan en derecho, cuando uno estudia derecho romano. La justicia no es dar a todo lo mismo, sino dar a cada uno lo suyo, a cada uno su derecho. Los mandatos del derecho, según Ulpiano, eran vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo que le corresponde. Sin embargo, parece que nos quieren hacer daño, desde instancias gubernamentales, donde hemos visto recientes vídeos y comitivas en Madrid, gente rara, con cara rara, con un aspecto de superioridad y altanería muy pagados de sí mismos. Con lo cual, hay que evitar que maniobras gubernamentales, incluso del Poder Legislativo, que han hecho algo que jamás se deben hacer, que violenta el orden constitucional, tengan su justo correctivo. Es importante que tanto sindicatos de policía como jueces de lo contencioso, jueces decanos, desarrollen una estrategia avisando a los jueces de lo contencioso de las consecuencias y los problemas a los que se pueden meter. Seguir el rollo a lo que voy a explicar ahora de esa ley del domingo pasado. Tiene el rango de ley ordinaria, es cierto, no es constitucional, sería delictivo y además quedaría mal. Todos los funcionarios, aunque no compartan a ultranza espiritualmente los valores de la justicia, sí es cierto que se quieren sentar tranquilos, sin que le increpen en un bar, como la pasa presidente del gobierno de España, ¿no? Que lo han hecho mal y la gente le increpa. Voy a recordar también a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes estudia también en Derecho Natural en primero de carrera. Un señor inglés que estamos viendo en pantalla. Su obra más famosa es El Leviatán. Estas personas, estos filósofos o sabios, en este caso de que nació en el siglo XVI, 1588, hablaban de política, filosofía, derecho, el estado de todo. Y su obra más famosa es El Leviatán. El Leviatán es una criatura, una bestia marítima que, según el Antiguo Testamento, creó Dios y se identifica con Satanás. Y identificaba el estado con el Leviatán, una bestia satánica que arrasaba con todos. Fíjate que hablaba de una bestia, el Leviatán, una bestia marina, creada por Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, que por cierto es el libro que solamente explica la génesis de las religiones patriarcales de la cepa hebrea. Inteligente y pauca, y hasta aquí puedo leer tarjetita por ahí. Pero seguimos. Después de esta obra del Leviatán muy conocida, que se estudia en los tratados constitucionales, posteriormente en Derecho Natural se estudian a los ilustrados. Jean-Jacques Rousseau. Este señor sí nació en 1722, 130 años aproximadamente después de Hobbes, y su obra más famosa es El Contrato Social, donde nos decía, en claro lavado de cerebro, preparando el terreno para que la gente estuviera contento de vivir en un estado, que el individuo, no ciudadano como se habla ahora, el individuo cedía algo de su libertad y se sometía a una serie de condiciones en virtud de un contrato social que firmaba con el Estado, aunque no lo sabe muy bien, pero se daba por supuesto, a cambio de protección. Sin embargo, Hobbes tenía más razón, pasados los siglos. Es un auténtico leviatán barredor de las libertades. Por eso, el pasado día 19 de septiembre, con sabadosidad, en Sabbath, todo el mundo conoce el grupo Black Sabbath o el Summer Sabbath, el sábado
se sacó una ley de medidas de agilización procesal en relación con el COVID, donde había un 122 quater añadiéndose una modificación a la ley de la jurisdicción contenciosa, donde hablaba de la autorización o ratificación judicial de medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales. Y hablaba que en ciertos procesos de autorización o ratificación intervendría el Ministerio Fiscal. Vamos a hablar de cómo dar pábulo a esta ley ordinaria en contra de la Constitución y derechos fundamentales es prevaricación. ¿De acuerdo? Por tanto, no queremos que nuestros jueces de lo contencioso, o por lo menos los que yo conozco, se vean involucrados en casos de prevaricación por seguir el rollo una ley inconstitucional. Pero seguimos, por favor. Esta ley, que sepáis que lo que ha hecho tiene rango de ley ordinaria, como podemos ver, la Ley 3/2020 de 18 de septiembre de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19. Lo que en realidad hace es modificar la ley concursal para agilizar el término de procedimientos concursales para poder terminar los procesos concursales pendientes y liquidar el resto de empresas españolas sobrevenidas por la ruina. El concurso de acreedores es la antigua... era la suspensión de pagos, que se llamaba, ¿no? La suspensión de pagos. No se puede pagar y entonces hay que poner una fase de concurso para intentar llegar a una quita y espera con acreedores y si no, se disuelve y liquida. Se agiliza, pero no se insertan unas modificaciones de la Ley 29/98 de la jurisdicción contenciosa y se introduce un apartado 6 en el artículo 8 de la Ley 29/98 que regulaba las competencias del juzgado de lo contencioso. Como dije, conocerán los juzgados de lo contencioso de autorizaciones para entrada en domicilio y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento del titular cuando proceda para la ejecución forzosa de actos de la administración pública, salvo que se trate de ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la entidad pública competente. Esto ya existía. El añadido es este, ahora lo explicaré luego. Corresponderá al juzgado de lo contencioso autorización o ratificación de medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales cuando dichas medidas estén plasmadas en actos administrativos singulares que afecten únicamente a uno o varios particulares concretos e identificados de manera individualizada. Lo más grave es que no se refiere a la entrada y registro y a la inviolabilidad del domicilio del artículo 18, sino que implica restricción o limitación de derechos fundamentales en general sin especificar. Por lo tanto, quizás no fuera la inviolabilidad del domicilio, quizás fuera el derecho a la integridad física. Por inyectarte en el torrente sanguíneo algo que no quieres, por ejemplo, ¿de acuerdo? Se me ocurre. Que era lo que la gente le temía, ¿no? O que te metan por la nariz un palo que no quieres, que es fundamentalmente invasivo. Aparte del test, este famoso PCR, están las pruebas serológicas. Porque meterte un palo por la nariz hasta el fondo es tan invasivo como una rectoscopia. Y el que me diga que no es invasiva una rectoscopia, apaga y vámonos. Entonces, decía a continuación que también los juzgados de lo contencioso conocerán de autorizaciones para entrada e inspección en domicilios, locales, terrenos y medios de transporte que haya sido acordado por la Comisión Nacional de la Competencia, un nuevo organismo aquí surgido de la nada, cuando requiriendo dicho acceso e inspección el consentimiento requiriendo el acceso e inspección el consentimiento del titular, este se oponga o exista riesgo de oposición, es decir, a cautelan ya lo pedimos por si acaso te niega. Esto de la Comisión Nacional de Competencia también es importante porque podrían entrar con un pretexto sanitario a empresas y crear el trastorno, por ejemplo, que se le ha creado a esto, Uvesa, Megabrote, 175 positivo, el 25% de la plantilla. Es decir, hay de los tres tipos que hay, dos de sangre y otro que no lo es, se dice que se secuencia un ADN o un ARN que puede salir plus, pero por varios motivos, que no necesariamente es tan malo de nada. Entonces esto crea un efecto en cadena que puede acabar con una empresa. En línea con la agilización procesal de los concursos de acreedores. Darle jarilla que se liquida España y se va a empezar un proceso productivo industrial nuevo del que trataré otro día su orientación relativo a tecnologías nuevas. Pero tenemos que defender la esencia de España. Todos los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Y España tiene una esencia rural, de hidalguía castellana y de caballerosidad y de honradez. Ese espíritu quijotesco, también de oportunista como Sancho Panza. Esa fusión del Sancho Panza y del Quijote, hidalgo castellano, es la esencia del español. Y tenemos que protegerla.
así como nuestras industrias tradicionales. Dicho lo cual, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que se hablaba de medidas que impliquen limitación de derechos fundamentales y libertades públicas, ¿de acuerdo? Restricción o limitación de derechos fundamentales que acuerde la autoridad sanitaria. Las autoridades sanitarias no tienen autoridad sobre el resto de las personas, como luego veremos. La Ley General de Sanidad, como luego veremos, solamente habla de la regulación de los hospitales, pero no todo el mundo está obligado a someterse a la sanidad pública, en virtud de la Ley de Autonomía del Paciente 41/2002, sobre bioética. Uno tiene derecho a decidir sus tratamientos. Uno es soberano de su cuerpo y de su alma, aunque intenten hacernos perder la perspectiva. Pero como decía, veremos que esto es inconstitucional y veremos igualmente que prevaricarán las autoridades y funcionarios que den pábulo a todo esto. Atención, porque la partida es interesante y lo que quiero evitar es el conflicto social, no meterme con nada sanitario. Hablo de derecho, ¿de acuerdo? Entonces vamos a proseguir este análisis, espero que se entienda. El artículo 18 de la Constitución prevé que el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo flagrante delito, que es el delito infraganti que se comete en el momento. Es decir, la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé unos supuestos de autorización judicial para entrada y registro. Aunque la Ley de Jurisdicción Contenciosa sí preveía que para casos de firmes de la Administración, donde se necesite la entrada para ejecutar un acto administrativo legal o con un procedimiento administrativo normal, por ejemplo, tenemos que entrar a desinfectar, a hacer algo útil, no invasivo, limitador de derechos fundamentales, se permitía la autorización de entrada y registro por un juez de lo contencioso, pero sin implicar derechos fundamentales, ¿vale? La Constitución tiene un título primero, con un capítulo primero, y el capítulo segundo comienza con derechos y libertades, principios de igualdad ante la ley, que por cierto no me dirijo a colectivos y colegios de abogados, porque me da mucha pena, llevan muchos años y los ayuntamientos hablando de la igualdad, de las leyes, o sea, las leyes de género rompen el principio de igualdad. Y venga evento, y venga homenaje, y venga bandejita, y venga cervecita. Pero esto tenemos que haberlo dicho. Es decir, el principio de igualdad entre hombre y mujer es sagrado. Y además tenemos una polaridad y nos integramos el uno con el otro. Nos compensamos. Todo en la vida es un equilibrio vital y energético. La vida es un milagro en equilibrio. Pero siguiendo con la disertación, los derechos fundamentales y libertades públicas siempre estarán regulados por ley orgánica según la propia Constitución, dice a posteriori. Por lo tanto, la ley del pasado sábado la ley 3/2020, una ley ordinaria, no puede imponer o no puede hablarnos de limitación de un procedimiento especial para normas que la autoridad sanitaria, que no tiene autoridad sobre las demás, considere necesarias, ¿vale? Para entrada y registro y medidas que impliquen limitación de derechos fundamentales, no ya la inviolabilidad del domicilio, sino ya cualquier otro, porque esto ya es muy grave, ¿no? ¿Cuál estamos hablando? ¿El derecho a la vida? O sea, nos pueden limitar el derecho a la vida y la integridad física y moral, incluido que quede limpio mi torrente sanguíneo de basura que me quieran pinchar. ¿O pueden limitarme el derecho a la libertad y a la seguridad? ¿Pueden limitarme el derecho al honor, la intimidad personal y familiar? ¿Me pueden limitar el derecho a la intimidad? ¿Las autoridades sanitarias? ¿Pero quién se han creído que son las autoridades sanitarias? ¿Por qué se le está inflando el ego de esta manera desmedida? Los médicos tienen que dar un paso al frente, ¿vale? ¿Me pueden limitar la autoridad sanitaria el derecho a circular por el territorio nacional? Todas las libertades por vía de la autoridad sanitaria ratificado por el juez de lo contencioso. Esto es un disparate, señor. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se puede modificar, digamos, o no se puede legislar sobre materia relativa a leyes, a derechos fundamentales y libertades públicas de la sección primera del capítulo segundo del título primero, sino mediante ley orgánica. Pero legislar, no alterarlos ni suprimirlos tácitamente. Por lo tanto, vamos a explicar la jerarquía normativa. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Y luego tenemos tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Bien, dentro de las normas están las dictadas por el Poder Legislativo, leyes orgánicas y ordinarias, que son las del Parlamento, como se ha dictado ahora. Tienen diferente proceso de consulta, elaboración y quórum. Quórum es mayoría. No es lo mismo la mayoría simple que la mayoría cualificada, ¿ok? Que hace falta más que la mayoría simple de diputados. O sea, no es la mitad más uno. Las leyes ordinarias son una categoría residual, son las que no son ordinarias. Y las leyes orgánicas, según el artículo 81 de la Constitución, son las relativas al desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas, las que aprueben estatutos de autonomía y régimen electoral general y demás de la Constitución.
la aprobación, modificación o derogación de la ley orgánica exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. ¿Qué ocurre? Que mediante una ley orgánica no han suprimido los derechos fundamentales y libertades públicas, porque el modelo de dictadura que se quiere imponer es un pseudofederalismo no declarado donde nadie es competente y nadie es responsable. Todo es instrucciones, circulares, pero nadie es responsable, de tal manera que todo el mundo es incompetente, que es un proceso que llevo viendo, que los jueces lo saben. Todo el mundo es incompetente, o entre juzgados, soy incompetente. Todo el mundo es incompetente, o en muchas administraciones. No para no trabajar, sino para no pringarse. Entonces, este federalismo hace que nadie sea responsable, pero si suprimen por ley orgánica los derechos fundamentales, tampoco podrían, porque tendrías que derogar la Constitución y hacer un proceso constituyente donde se elimine. Este es el escollo que tiene. Por tanto, la Constitución siempre va a estar ahí en norma suprema. Porque este tipo de tiranía es subliminal, es decir, no está declarada y todo el mundo la sigue de manera crítica e inconsciente. Por tanto, solo mediante una adecuada formación, instrucción y conciencia podemos revertir desde las bases. ¿De acuerdo? Y todo el mundo, compañeros, jueces, fiscales y abogados, tienen que hacer un esfuerzo por aplicar esto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre si una ley ordinaria, como se ha hecho, regula materia reservada a ley orgánica, propia de derechos fundamentales y libertades públicas? Bien, a pesar de tener la misma jerarquía, porque son leyes, por cuestión de competencia, no puede regularla. Entonces, la ley ordinaria que invade la materia reservada a ley orgánica es nula y pierde su validez. La ley orgánica no puede regular materias que no le están reservadas, y si lo hace, no es nula. Pierde su carácter orgánico, pero es válida como ley ordinaria. Por tanto, el resto de preceptos de la ley concursal y eso está bien. Pero en la parte que atañe a derechos fundamentales y libertades públicas es nula. Por tanto, no se pueden ratificar esas medidas de las autoridades sanitarias que limiten derechos fundamentales y libertades públicas. Ni se puede autorizar por el juez ni por el Ministerio Fiscal. Entonces la cuestión es que el Código Penal prevé en el artículo 404 la prevaricación de funcionarios públicos y otros comportamientos injustos, y será castigado la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Bien, esto no sería directamente aplicable a los jueces, lo sé, ¿vale? Pero quería ver el concepto. La prevaricación judicial está expresamente tipificada posteriormente en el artículo 446 y 47. El artículo 446 castiga al juez o magistrado que, a sabiendas, dictare una sentencia o resolución injusta. Dentro del concepto de resolución se incluirían los autos que decidirían este tipo de medidas limitadoras de derechos fundamentales para ejecutar un acto adoptado por la autoridad sanitaria, que no tienen autoridad frente a terceros, solamente dentro del sistema de salud al que se sometan, al sistema de salud pública, al que se sometan los particulares, no pudiendo aplicársele procedimientos no queridos en virtud de la ley de 41-2002, ¿vale?, sobre bioética y autonomía sanitaria del paciente. Entonces, en principio, cuanto menos es imprudente que un juez autorice medidas limitadoras restrictivas de derechos fundamentales o libertades públicas, un juez de lo contencioso, a sabiendas que se ha hecho en virtud de una ley que no es orgánica. Pero es que además, aunque fuera orgánica, no se puede suprimir la Constitución por vía de una ley ordinaria, ni aunque fuera orgánica. Por tanto, si se dicta una ratificación judicial, y entiendo también que el Ministerio Fiscal interviene y que da la aprobación, cuanto menos está haciendo un acto. Ahí hay algo, ¿vale? ¿Y por qué tiene que saberlo? Hay una ley que no han caído, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial. Esta ley dice en el artículo 6, ¿vale?, que los jueces y tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa. Por lo tanto, hago un llamamiento a todos los jueces decanos de las respectivas provincias, comunidades autónomas y lo que fuere, todos los juzgados de España, explicando que hay que decirle a todos los jueces y organizar el Poder Judicial diciendo que ustedes no pueden aplicar medidas restrictivas de derechos individuales, derechos fundamentales, libertades públicas, en virtud de la Ley 3/2002, que da carta blanca a autoridades sanitarias para hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque estaréis incumpliendo el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 6/1985 de 2 de julio. Los jueces y tribunales no aplicarán reglamentos o cualquier otra disposición contraria a la Constitución, la ley o al principio de jerarquía normativa. Y es que el rollo este que he explicado, de que la ley orgánica no puede regular, la ley ordinaria que invade
la materia de ley orgánica es nula y pierde su validez, lo sabe todo el mundo. Por tanto, yo creo que no sería una resolución imprudente, sería directamente dolosa. Por tanto, si los jueces decanos hacen una circular en este sentido, se asegurarían que los jueces no metieran ese desbarre y, en todo caso, con esa circular siempre se podría decir que la resolución ha sido dolosa por parte de algún juez de lo contencioso que se viera constreñido de dictar esta resolución. Que, por cierto, también la Ley Orgánica de Poder Judicial contiene un artículo que dice que si el juez ha dictado un asunto bajo presión o fuerza irresistible o alguien que le está coaccionando o amenazando, debe decirlo. Por tanto, todos los jueces de España tienen la obligación de plantar cara, ¿de acuerdo? Y tienen que hacerlo porque seguir el rollo, porque es que no está bien mantener el cargo puesto público en un país miserable donde se oprime al resto y se pisotean sus derechos. No tiene sentido mantener el aparente bienestar en una sociedad enferma. Pero no enferma del tema que ustedes saben, sino enferma, en este caso, subvertida, de valores superiores del espíritu. Los valores superiores del ordenamiento jurídico son la libertad, la justicia y la igualdad. El pluralismo político se ha visto que no es ni valor superior del espíritu y se ha visto que no funciona porque es raro que no haya opiniones disidentes en esta ley ni en el Parlamento. Es raro que no haya opiniones disidentes. Y cuando todos piensan igual es que nadie piensa. Razón por la cual, si se hace una circular diciendo por los jueces decanos que tienen autonomía judicial, pero cuidado con el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que si ustedes autorizan y ratifican estas medidas de la autoridad sanitaria, que se llaman así por el concepto del artículo 24 del Código Penal, pero no porque tengan autoridad sobre las personas. ¡Qué tontería! Nadie tiene autoridad sobre los demás, porque la soberanía nacional emana del pueblo, o sea, reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, según el artículo 2 de la Constitución. Entonces lo que han hecho, ¿vale?, para ahondar un poco aquí finalmente la cuestión, es que la Ley 2998 de la jurisdicción contenciosa regula las materias o las competencias de estos juzgados, ¿de acuerdo? La propia Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 91, hablaba de que estos juzgados conocerán en primera única instancia de recursos contenciosos que le atribuye la ley. Y también se preveía en la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 91, que a los juzgados de lo contencioso autorizaría mediante auto la entrada en domicilio y restantes lugares o edificios cuyo acceso requiera consentimiento del titular para la ejecución forzosa de actos de la Administración, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores. Esto fue introducido, la excepción de los menores es que no pueden entrar a la fuerza a llevarse un chiquillo, ¿vale? Pero sí, para actos de la Administración, ¿vale? Por ejemplo, hay que arreglar algo, hay que demoler un edificio porque se va a caer en ruina, todo con un procedimiento administrativo legal y recurrido, ¿vale? Pues mediante auto se puede autorizar la entrada en domicilio, restantes edificios, lugares, pero sin que implique limitación o restricción de derechos fundamentales. Pero lo que se ha añadido es, en la Ley 2998, ¿vale?, que es una ley ordinaria, este párrafo. Este ya existía, ¿vale? Este ya existía, en el punto 6, existía de la forma que lo preveía la ley, el artículo 91 de la Ley Orgánica 286, ¿vale? Y lo que se ha introducido es la autorización o ratificación judicial de medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales. ¿Ok? Entonces, esta limitación o restricción de derechos fundamentales no es admisible ni siquiera por ley orgánica, porque implicaría anular los derechos fundamentales constitucionales. Y la Constitución sigue siendo superior a las propias leyes orgánicas de desarrollo de derechos fundamentales. Y luego también estaría de la autorización para entrada e inspección en domicilios locales, terrenos y medios de transporte, incluso aviones, acordada por la Comisión Nacional de Competencia, y por tanto esto valdría a empresas y a todos los sitios. Es decir, si no por la vía de la autoridad sanitaria, por la Comisión Nacional de Competencia, es decir, dos organismos que pueden entrar donde le dé la gana. Y bueno, la autoridad sanitaria, pues imagínate una ley que hay que pinchar a todo el mundo, o meterle un palo por la nariz o por el recto, por vía rectal a todo el mundo. Mire usted, es que esto es un peligro público sin posibilidad de defenderse con restricción de derechos fundamentales. Entonces, esto es un atropello que pone
en riesgo la legitimidad misma del Estado y del orden constitucional. Con lo cual no lo deseamos, porque habría un caos social, la gente a lo mejor dejaría de pagar impuestos y no cobra los funcionarios y se forma un pitote que no me veas, interviniendo pues el ejército y tal, y ya sí sería la justificación para la ley marcial. La forma de evitarlo es evitar este desmán e inaplicar la ley, este artículo 6 de la ley 2998, ¿vale? Que ha sido introducido por la ley 3/2020. ¿Cómo se puede anular esto? Lo primero, que los jueces de lo contencioso deben inaplicarlo, y los jueces decanos de España deben dar instrucciones del peligro de lo que se está gestando y de lo que está a nivel de juzgado, esos papelitos, esas circulares, esas instrucciones internas, darlas a secretarios y juzgados de lo que se está cociendo. Tenéis que darlo a los jueces decanos. ¿De acuerdo? Don Miguel Ángel, le pido ayuda y a todos los jueces decanos de España, ¿vale? Y ahora también vamos a ver cómo se puede anular esto. Hay una cosa que se llama la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 2/79, posterior a la Constitución. Bien, aquí se ven unos procedimientos para anular leyes inconstitucionales. Ley Orgánica 279 de 3 de octubre. Vale. Aquí se prevén varios procedimientos para anular una ley que vulnere la Constitución, ¿vale? Una es el recurso de inconstitucionalidad, otra la cuestión de inconstitucionalidad y otro el recurso de amparo. Entonces, el recurso de inconstitucionalidad pueden proponerlo, ¿vale?, frente a leyes inconstitucionales, el presidente del gobierno, que no lo va a hacer, el defensor del pueblo, que no lo va a hacer, 50 diputados, oye, que podrían hacerlo, y 50 senadores. Ya están ahí, hombre, ganaron el sueldo, ¿vale? Porque es que esto es flagrante. Otra solución, otra posibilidad es la cuestión de inconstitucionalidad, que es la salida honrosa que deben hacer los jueces y magistrados, ¿de acuerdo? La cuestión de inconstitucionalidad es la siguiente. 35 de la ley 2/79. Cuando un juez o tribunal de oficio o instancia de parte considere que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará el Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta ley. Es decir, cualquier actuación que no sea esta también sería una prevaricación, si no dolosa, imprudente. Por tanto, los jueces de lo contencioso tienen su salida en la cuestión de inconstitucionalidad, como se ha hecho con cuestiones de cláusula suelo, ejecuciones hipotecarias, en los temas de cláusulas de vencimiento anticipado y otras. Y todo esto al final acabará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿de acuerdo? Esto acabará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a mucha gente puede ser juzgada o procesada. Es decir, pensaros bien en qué bando queréis estar la autoridad y funcionarios. Si en los colaboracionistas abnegado diciendo que yo no sé nada, yo solo cumplo órdenes, porque el día de mañana pueden verse inmersos en procesos judiciales. La gente se va a organizar, es fácil poner un escote y plantear esto. Hay muchos abogados que están dispuestos a hacerlo, ya tienen la información. ¿Por qué vamos a complicarnos la vida a todos aplicando la ilegalidad? Pero aún así, aparte de los jueces, que todo el mundo, vale, que lo hagan los jueces, que venga Donald Trump y me salve, los ciudadanos también tienen mucho que decir, que se organicen. Denunciar no vale de nada, porque el Ministerio Fiscal hace poco, lo siento. ¿Por qué? Porque sigue instrucciones, porque tiene mucho que hacer. Tenéis que tener, para los desmanes que veáis de autoridades y funcionarios, querellaros con un abogado bueno, pagándole un dinero, claro, tendrá que cobrar el pobre abogado, que tiene que pagar la luz, el agua, la secretaria, los seguros sociales, el tono de impresora. Hay que pagarle, los abogados tienen que cobrar, claro que sí. Los malos, ya sé que hay muchos abogados malos, pero hay buenos. Busca uno bueno, tened ojo, ¿vale? Es como si dices, ¿qué mal hemos comido en esta taberna? Y te has metido una taberna que estaba lleno de mierda y las cucarachas por la barra. ¿Qué mal hemos comido? Pero tío, mira un poco antes cómo es el negocio, mira un poquito las críticas, macho. ¿Y cómo pueden actuar la gente frente a esto? Pues mediante el recurso de amparo. El recurso de amparo del artículo 41 de la Constitución, que lo pone aquí. Vamos a verlo, ¿vale? 41. Los derechos y libertades de los artículos 14 a 29 de la Constitución serán susceptibles de amparo. El recurso de amparo constitucional protege frente a violaciones de derechos y libertades a que se refiere el apartado anterior, originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o la simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, comunidades autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional. Y aquí tenemos en el artículo 43, recursos frente a violaciones de derechos y libertades, mediante actos jurídicos, omisión o vía de hecho del gobierno o de su autoridad o funcionarios o de órganos ejecutivos colegiados de comunidades autónomas o de sus autoridades o funcionarios y agentes. Esto incluye también a policías que aplican esta ley,
colegios profesionales de médicos que estén haciendo cosas abusivas que no queréis y tal. Por eso hay muchos médicos que están aplicando la ley de autonomía. Oiga, no quiero el palo por la nariz, hágame la prueba de sangre, ¿vale? Os estoy dando muchas pistas, macho, ¿ok? Entonces, bueno, hay soluciones para todo, ¿de acuerdo? Los jueces tienen que inaplicar las normas que contravengan la Constitución, el principio de jerarquía normativa, ¿correcto? Entonces, esta famosa ley que contraviene derechos fundamentales es nula, debe ser inaplicada. Los fiscales deben decir que no se aprueba nada de la autoridad sanitaria, los jueces promover cuestiones de inconstitucionalidad, los diputados y senadores promover la inconstitucionalidad, los senadores también podrían decirlo, y nosotros debemos informar a otros para hacerlos conscientes. Este punto nos ha llevado la ignorancia, el confiar en que alguien más lo hará por mí, el que otro se ocupará. Yo soy muy tonto, este estudia más. Don fulano, el ministro de la aviación, es muy inteligente. Está muy preparado, que decían las madres. Ahora hay que prepararse, llegó la hora de prepararse. ¿De acuerdo? Y al final Hobbes tenía razón. El leviatán hobbesiano nos oprime. Y tenemos que volver a ideales de justicia. La justicia se hace día a día, es un valor superior, es un valor del espíritus, del logos, que decía Platón, que debe ser materializado en la realidad física por los hombres a través de nuestras acciones, de nuestros actos y palabras. La justicia, según Ulpiano, es la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno su derecho. Esto es todo, señoría, y muchas gracias. Este alegato es para jueces, funcionarios, policías, que todos tienen el derecho y el deber de defender a España. Lo que se produjo el sábado es un intento bastante feo de limitar derechos fundamentales en previsión, preparando el terreno para algo que está por venir. Y cuando esté por venir, a ver cómo nos pinchan lo que nos quieran pinchar, a ver cómo se dicta esa ley, que también la recurriremos. Y ya aviso, de cada vez que fichan mueven, porque también se pueden meter en un lío gordo los que ejecuten esas órdenes. Mucho cuidado, porque todo el mundo parece incompetente, pero el que la haga es como las letras de cambio, que la firma la paga, el que la hace la paga. Por tanto, vamos a intentar estudiar todo y actuar con autorresponsabilidad, con conciencia individual, pensando en el bien común, no en proteger las migajas que me quedan a ver si todo sigue igual, porque recibiremos más opresión. Cuento con la ayuda de los españoles de buena fe, de los que creen en los valores de la patria y la familia y la convivencia social entre españoles. El sociópata debe ser detectado y apartado de la sociedad y sus maniobras anuladas. Esto es todo y muchas gracias. La Constitución, Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 6, 446-47 del Código Penal. ¿De acuerdo? Principios de jerarquía normativa, artículo 81 de la Constitución. Tenéis herramientas más que suficientes. Espero que os haya gustado. Comentad constructivamente. Gracias y hasta la próxima. Te esperamos en el próximo vídeo.